Vamos a seguir en nuestro estudio de introducción a la literatura profética, pero esta vez enfocándonos en lo que, si los profetas tenían un rol en el plan maestro de Dios, ¿qué es lo que hicieron para y cómo comunicaron su mensaje dentro de ese plan que Dios tenía? Y ahora estamos en la página 4 de la guía y les voy a invitar a ver lo que he preparado aquí para orientarnos en eso. ¿Ok? Y hay que reconocer que en la Biblia tenemos muchos más profetas que los libros que nosotros tenemos hoy en día, lo que llamamos los libros proféticos del Antiguo Testamento. Hay que ver, por ejemplo, antes de la propia creación de Israel, había profetas. Había personas que eran voceros de Dios. En la guía he listado varias personas que parecen y llevan el nombre profeta. Enoch, por ejemplo, es uno. Judas refiere al profeta Enoch. Abraham, hay una referencia que él era un profeta. Y otra vez, no es que Abraham tenía una visión de lo que venía del futuro, sino en un momento en su vida, él hablaba por Dios. Moisés, Miriam, su hermana, hay Eldad, Medad y los 70 en el libro de Números. Débora, en los jueces, es nombrado como una profetisa. Y otra vez, es importante que captemos su rol es no predecir el futuro, sino representar a Dios y ser su vocero. Entonces, había muchos profetas que aparecen desde el principio, Dios siempre ha tenido sus voceros. Y hay que notar con la creación de la monarquía de Israel, que el profeta comenzó a tener otro rol o papel distinto. Porque principalmente con la creación de Israel, el rol de profeta inicialmente era ser el vocero de Dios al rey. Muchos de ellos y la mayoría de los profetas servían como asesores y consejeros al rey para guiar al rey en qué es lo que Dios quería hacer a través de la nación. El rey era también el representante de Dios, era su siervo, pero Dios proveyó los profetas para ver la voz de conciencia, si puede escribirlo así, y la voz de conciencia de Dios al mismo monarca, al rey. ¿Okay? Y básicamente eso es lo que tengo aquí escrito. Y veamos, por ejemplo, eso comienza con Samuel. ¿Okay? Con Samuel, los profetas comienzan a ser consejeros al rey. Son parte de su corte. Y veamos eso, que el rol que Samuel tenía con el primer rey Saúl, por ejemplo. Y después el rol de Samuel en ungir un nuevo rey a David. El profeta, y Samuel tenía ese rol de profeta, representante de Dios, y era la voz de conciencia al rey, particularmente lo veamos en la vida de Saúl. También tenemos a Natán en el reino de David. ¿Recuerdan? Natán muchas veces aparece ahí en la historia de David. Y particularmente cuando él cometió su pecado de asesinar a Urías, la hitita, un gentil, ¿verdad? Uno de los hombres más fieles a él, uno de los hombres, de los 30 hombres valientes de David. David lo asesinó porque había cometido también el pecado de adulterio con Betsabé. Recuerden la historia, el rol que Natán tenía para confrontar a David con su pecado. ¿Okay? Pero Natán también tenía muchos otros momentos cuando él aparece en la historia de David para ser el vocero de Dios, el representante de Dios a David. Tenemos también el rol de Elías en la vida de rey Acab y su esposa Jezabel. Y uno puede seguir pensando en todos los reyes tenían profetas. Inclusive hay que reconocer que había un colegio de profetas. Uno preparaba para ese rol
Y llegó un momento en Israel cuando llegamos, por ejemplo, a leer Amós, se damos cuenta que había inclusive casi más profetas falsos que verdaderos. Y Amós, parte de su problema de su ministerio es que él tenía una confrontación entre profetas que siempre estaban prediciendo el bien o anunciando el bien, declarando el bien, y eran parte de corte del rey y no decían la verdad. Vamos a ver eso, pero hay algo quizás para decirnos en algunos movimientos. No estoy condenando el movimiento profético hoy en día, pero hay que reconocer cuál es el rol del profeta. Y es interesante que los profetas falsos del Antiguo Testamento eran profetas que solamente anunciaron el bien y no llamaron al pueblo a ver el mal y arrepentirse de ello. Lo que quiero decir con todo eso es hay que reconocer que el profeta tenía un rol y inicialmente su rol es ser el asesor, el consejero del monarca. El monarca era el ungido de Yahvé, el ungido del Señor, su siervo, para servir a Dios ante los ojos del pueblo. No todos los monarcas entendieron eso. Pero también había el rol del profeta que estaba ahí al lado del monarca para asesorarlo. Y eso lo veamos en toda la vida de los profetas. Isaías estaba ahí en el momento y ministraba en la vida del rey Ezequías. ¿Okay? Y hay que reconocer ese rol del profeta. Regresando la guía, la mitad del párrafo ahí, donde habla de que son consejeros a los reyes, los profetas tuvieron el papel de ser la voz directa de Dios al monarca. Comunicaron la voluntad de Dios al hablarle directamente. Y hay que reconocer lo que nosotros tenemos cuando hablamos de los libros proféticos es solamente una pequeña parte de todo lo que ellos dijeron en su mensaje a los diferentes contextos históricos que tenemos. Hay que ver que también históricamente esto era la situación. Los profetas servían al lado del rey hasta como el siglo 8 antes de Cristo. Pero comenzando con el siglo 8 antes de Cristo, los reyes comenzaron a rechazar el mensaje del profeta. Y a rechazar el mensaje del profeta, cuando el rey hizo eso, los profetas comenzaron a hablar al pueblo. Y es un detalle interesante. Si el siervo del Señor está desviado, hay que advertir al pueblo al respecto. Y es otro detalle. Comenzaron a decir sus mensajes mayormente entonces al rey, porque el rey tiene oídos sordos, no quiere escuchar al profeta. Y cuando el pueblo rechazó el mensaje del profeta, algunos de los profetas comenzaron a anotar sus mensajes por escrito. ¿Okay? Vamos a ver todo eso con más detalle, pero es importante que captemos eso como parte del rol histórico de lo que era un profeta en el Antiguo Testamento, porque eso nos ayuda a entender los libros proféticos que tenemos. Y hay que ver que muchos de los profetas tenían sus discípulos. Y varios de los profetas escribieron sus mensajes cuando el pueblo rechazó escucharlos, querían dejar un registro de lo que comunicaron para que cuando Dios trajo su juicio, ellos no tenían excusa, estaba ahí escrita. ¿Ok? Y muchos de ellos escribieron directamente, pero hay que notar que muchos de los profetas, y eso es lo que tenemos en la literatura profética, el libro que tenemos no fue escrito por el profeta en sí, sino por un discípulo de ese profeta o alguien que admiraba a él y comenzó a colectar sus sermones y poner la cosa por escrito. Eso veamos, por ejemplo, en el profeta Jeremías. Quiero invitarles que busquen en sus Biblias a Jeremías capítulo 36, versículo 4. Jeremías 36, versículo 4, dice así. Jeremías llamó a Baruch, hijo de Nerías,
y mientras le dictaba, Baruch escribía en el rollo todo lo que el Señor le había dicho al profeta. Entonces hay que reconocer que el libro que lleva el título Jeremías en nuestras Biblias no está escrito directamente de Jeremías, sino por su escriba, su discípulo, su acompañante, su amigo Baruch. Si sigue leyendo capítulo 36, van a notar que Jeremías tenía ese rollo, todo lo que el Señor le había dado a él, y él dictaba eso a Baruch. Baruch escribía fielmente todo lo que Jeremías dice. Okay. Después lo leyeron al rey Joacim y toda su corte, y cuando ellos, el rey y el corte, escucharon el mensaje, quemaban el rollo de Jeremías. Pero se sigue al final del capítulo 36 y veamos a versículo 32. Dice, entonces Jeremías tomó otro rollo y se le dio a escriba Baruch, hijo de Nerías. Baruch escribió en el rollo todo lo que Jeremías le dictó, lo cual era idéntico al escrito en el rollo quemado por el rey Joacim. Y noten eso, se agregaron además muchas otras cosas semejantes. Entonces, el primer rollo que escribieron, el rey se quemó, pero escribieron otro, era idéntico, pero noten que dice también agregaron muchas otras cosas. Es decir, tomaron otras historias, otras ilustraciones, otras anécdotas, otras cosas que ocurrieron. Y Baruch es el compositor. ¿Ok? El mensaje era el mensaje que Dios le dio a Jeremías, pero Baruch era el que compuso la obra. Y hay que reconocer ese detalle. ¿Ok? Que los profetas entregaron su mensaje. Ellos eran el vocero de Dios, pero muchas veces lo que tenemos en el texto literario, es decir, el texto escrito que tenemos los discípulos, los que siguieron al profeta, y ellos colectaron los mensajes y organizaron los mensajes y crearon una obra literaria que nosotros tenemos hoy en día. Y no sabemos con ciencia cierta cuál profeta escribió directamente o quién lo escribió, si era un discípulo después, y realmente no importa. No importa. Porque para mí, sea el profeta mismo o un discípulo de ese profeta, todo lo que tenemos aquí escrito fue inspirado por Dios. Y en eso podamos tener la plena confianza, pero hay que reconocer ese detalle que tenemos en la Biblia, no todo el mensaje oral de los profetas, sino tenemos un registro literario de lo que eran sus ministerios y mensajes que entregaron en su momento de contexto histórico-cultural. ¿Ok? Y es lo que tengo aquí escrito. A pie de la página 4 en la guía, dice que lo que tenemos de literatura profética en las culturas es el resultado del esfuerzo de algunos de los profetas mismos o de sus discípulos de tener un registro permanente del mensaje de Dios a los pueblos. Y quiero enfatizar a los pueblos. No solamente tenían mensajes para Judá o Israel, sino también veamos dentro del mismo texto que había mensajes para Egipto, para Fenicia, para Siria, para Asiria, para Babilonia. Porque Dios estaba preocupado por el mundo. Y no solamente para su propio pueblo. Y los profetas comenzaron a tener un rol mucho más amplio de que solamente ser el asesor, la voz de conciencia a los reyes. Porque el pueblo y el monarca rechazaron el mensaje. Eso nos habla de Dios. Él está comprometido que su mensaje sea para todo el mundo. Y si su pueblo no está sintonizado con él, él va a lograrlo por lo bueno, que es su preferencia. Pero si no lo logra por lo bueno, lo va a lograr por lo malo. Y estoy diciendo eso porque también eso es parte del mensaje que veamos
en los mismos libros proféticos. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos aquí es un registro literario de un ministerio que ha sido bastante amplio. ¿Okay? No tenemos el mensaje de todos los profetas. Solamente tenemos los mensajes que fueron anotados por escrito. Porque eso es lo que Dios quería dejar para toda la humanidad. Entonces, reconociendo ese resumen, ese paso muy rápido de lo que era el rol histórico de un profeta y cómo ese rol cambió con el transcurso del tiempo, hay que notar varios detalles. Y otra vez vamos a ir a la guía. Estoy ahí a pie de la página 4 con un primer punto que dice: había los más profetas que solamente los que dejaron libros que llevan su nombre. En la propia guía, okay, en la página 15, hay una tabla donde yo he intentado listar todos los profetas que aparecen en nuestro texto bíblico. Y van a notar que hay muchos más profetas que los libros que tenemos. Tenemos el ejemplo de Jerú, y he dividido eso en profetas de Judá, después profetas de Israel. Y en cada uno había muchos profetas, y solamente los profetas que dejaron un mensaje escrito, lo tengo ahí en mayúscula en esa tabla. Solamente para mostrar que siempre, siempre Dios ha tenido sus voceros para su pueblo y para el mundo. A veces inclusive hay profetas que son anónimos. Solamente dice que un profeta vino al rey y dejó ese mensaje, y la Biblia misma. Y estoy hablando, eso aparece más en libros como Reyes y Crónicas, pero menciona un profeta, pero no dice su nombre. Entonces tenemos muchos profetas anónimos que están dentro del mismo parte del plan de Dios. El punto 2 es que aunque tenemos profetas cuyos mensajes fueron escritos, es importante notar que todos eran primera y principalmente profetas orales. Es decir, eran voceros de Dios quienes predicaron su mensaje oralmente al pueblo. Algunos tuvieron un mensaje que predicaron al reino del norte, Israel. Otros tuvieron un mensaje que predicaron al reino del sur, es decir, Judá. Y la mayoría de ellos también tuvieron mensajes que predicaron a las naciones alrededor. Ya mencioné ese punto. Hay mensajes para Egipto, para Asiria, para Fenicia, para Filistea, ¿okay? Moab, Edom, etcétera, etcétera. Porque Dios tiene un plan universal. Y cuando el pueblo de Dios no vea eso, los profetas tienen que hablar para darnos cuenta. 3. Lo que tenemos hoy en día es un registro escrito de su mensaje. No tenemos la materia oral. Lo que tenemos es un registro de la esencia de lo que comunicaron y no el mensaje verbal en sí. ¿Ok? Importante que nos demos cuenta en eso. Tampoco es una transcripción, es decir, algo dictada de lo que predicaron, palabra por palabra. En el caso de Baruch con Jeremías parece que sí, pero no siempre es así. Porque para mí es dudoso que los profetas hablaron en poesía. ¿Ok? Yo dudo eso. Isaías comunicó su mensaje. Pero al comunicar su mensaje, el pueblo rechazó el mensaje, no quería ver eso, y básicamente eso es Isaías, ¿no? Ustedes son igual como los ídolos que adoran. Tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen. Son sordos y ciegos, igual como los ídolos. Y cuando el pueblo rechazó, no escuchó, no captó, Isaías comenzó a escribir. O discípulos después de él comenzó a escribir la esencia de lo que él dijo. Y cuando lo escribieron, pusieron mucho más creatividad que solamente su mensaje oral. Comenzaron a escribir en poesía, con muchas metáforas,
comenzaron a utilizar muchos paralelismos, lo que llamamos el paralelismo hebreo, cuando hay ideas repetidas o son estructuras en lo que llamamos unos quiasmos. ¿Okay? Y ver los diferentes libros, espero ilustrar la creatividad y la habilidad, el arte y destreza de su habilidad de escribir. Y mi punto es eso. El mensaje oral es una cosa, el mensaje escrito es otra. Y yo estoy muy alegre por el mensaje escrito, distinto del mensaje oral, porque ellos, en la parte escrita, muchos profetas pusieron todo su corazón, con toda la creatividad. No querían comunicar la cosa solamente en blanco y negro, querían comunicarlo en rojo, azul, verde y púrpura. ¿Me entienden? Ellos cuando pusieron la cosa por escrito, pudieron poner sonido y luces para enfatizar el mensaje que lamentablemente el rey y el pueblo no querían oír. Y es importante que reconocemos eso, abrir un libro profético particular. No tenemos la materia oral, pero sí tenemos su materia escrita. Y qué rica es esa materia escrita. Lo que tenemos en la Biblia son sus creaciones literarias de lo que comunicaron oralmente al pueblo. 4. Los libros fueron escritos con mucha destreza, arte, habilidad y diseño de estructura. Muchas veces el estilo de la literatura utilizado y su estructura es parte del mensaje. Y nuevamente vamos a ver este detalle. Wow, yo estoy impactado. Yo veo que muchos de los profetas eran los artistas de hoy. Gente que quieren comunicar cosas con teatro, con drama, una película, lo que sea, o un cuadro, un pintor. Muchos de los profetas eran así. Es como Dios mismo está buscando todos los medios posibles para ayudar al pueblo a captar lo que no ven y no escuchan. Y eso es algo que me emociona mucho al ver la literatura profética. Son muy creativas y son artistas en lo que hicieron. Y hay que reconocer que, por ejemplo, no todo lo que escribieron está en un orden cronológico, porque ellos están más interesados en el mensaje para comunicar y no necesariamente en una cosa científica, histórica. Otra vez ellos pusieron colores y luces en lo que comunicaron, y eso es lo que tenemos en la cosa literaria. Y no todo está en orden cronológico, sino en un orden temático. Vamos a ver eso en casi todas las obras literarias de los profetas. Pero en particular uno para captar sencillamente eso, es que leemos Isaías y hay como 5 capítulos de diferentes mensajes, poesías escritas, etc. Y llegamos al capítulo 6 y encontramos la historia de su llamado como profeta. Cuando él entró al templo, estaba lleno de la gloria del Señor y él sentido, Dios mío, yo soy un hombre pecador entre pecadores. Recuerda la historia como un ángel tomó una brasa, lo puso sobre su lengua. Y el Señor llamó para alguien, para comunicar el mensaje al pueblo. Y Isaías respondió, heme aquí, yo iré. Obviamente esa historia en Isaías capítulo 6 es el comienzo del ministerio profético de Isaías. Y lo interesante es que parece en capítulo 6 y no en el principio del capítulo 1. Y se lee en capítulo 1 a 5, en un sentido hay una colección de varios mensajes ahí. Y si entienden capítulos 1 a 5, entienden todo el mensaje de Isaías, que ministró por más de 40 años en Jerusalén. ¿Okay? Está captando. ¿Okay? Entonces lo que quiero decir es que hay un arreglo literario más que un arreglo cronológico
cuando veamos esas obras. Y eso es así por casi todos los libros proféticos que tenemos. Es un arreglo temático, no están en orden cronológico. Y pido perdón por todos los que necesiten una cosa muy científica, muy cronológica, pero eso no existe cuando se trata de esas obras. ¿Ok? Puedo ilustrarlo en otro ejemplo, Daniel. Daniel realmente no es un profeta, él es un sabio. Vamos a ver ese detalle cuando veamos a Daniel. Lo incluimos porque está dentro en nuestras Biblias, la Biblia protestante, dentro de la literatura profética. Pero para los judíos no era así. Daniel es un escrito, porque él no es un profeta. No hay un llamado para arrepentirse, por ejemplo, en Daniel. Él es un sabio, como José en Egipto, okay, con el faraón. Daniel también es como un sabio para los reyes de Babilonia y Persia. ¿Okay? Pero solamente noten un detalle para mí en la obra de Daniel. En capítulo 5 encontramos el rey, el emperador Belsasar, y notamos en capítulo 5 que Belsasar muere al final, ¿cierto? Pero llegamos al capítulo 7, versículo 1 de Daniel, y dice, en el primer año del reinado de Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Un momento. Estamos en capítulo 7 de Daniel y dice en el primer año del reinado de Belsasar. Y yo pensaba que Belsasar murió en capítulo 5. Es solamente para decir que eso no está en un orden cronológico, sino en un orden temático. Y al ver cada obra, eso será importante reconocer. Y mientras pasamos y analizamos el mensaje y cómo fue transmitido, porque parte de lo que me anima a mí es que la misma estructura es parte del mensaje. Y con varios libros, varias obras, yo voy a ilustrar eso. ¿Ok? 5. Los libros se escribieron con la inspiración del Espíritu Santo. Para algunos, cuando yo comienzo a hablar de eso, de una creación literaria que no está en un orden cronológico, quizás la obra que tenemos no es la cosa escrita por el profeta directo, sino un discípulo de él, se mueve el piso para algunos. Pero quiero afirmar que aún toda esa creación literaria, escrita por el profeta mismo o por un discípulo de él, con mucha creatividad, es inspirado por el Espíritu Santo. Dios puede inspirar tanto un profeta como un escriba. ¿Okay? Y Él estaba ahí ayudando también para que nosotros tenemos un registro fiel de lo que Él quería comunicar en aquel entonces, pero a la vez sigue hablando hasta hoy. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21, es muy instructivo al caso. Noten lo que Pedro dice en segundo de Pedro, capítulo 1, comenzando el versículo 20. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Y quiero enfatizar que aún la cosa escrita que tenemos tiene ese mismo impulso y que Dios ha dado vida. Él ha exhalado, dando vida a lo escrito para que pueda seguir hablando hoy en día. Y eso yo lo afirmo con todo mi corazón. Y me animo porque otra vez Dios no quiso comunicar la cosa en blanco y negro. Se quería comunicarlo con todos los colores y todos los sonidos posibles. Y eso es lo que tenemos en la literatura profética. Y otro detalle es que eso no está libre para la interpretación particular de nadie, dice Pedro. Muy importante. Parte de lo que Pedro está diciendo, mire, no importa cómo yo interpreto esas cosas, no importa cómo mi pastor interpreta esas cosas, no importa cómo un erudito interpreta esas cosas,
hay una sola interpretación. Es lo que un autor original con un autor divino quisieron comunicar. Y eso debe ayudarnos en nuestras interpretaciones de la palabra. Tenemos un problema en la iglesia porque no tenemos la misma hermenéutica, no tenemos la misma interpretación. Y parte del problema es que no estamos con una regla para definir qué es una interpretación correcta. Pero Pedro está clara. Eso no está libre para la interpretación particular de nadie, sino los profetas estaban hablando por parte de Dios, impulsado por el Espíritu Santo. Entonces la única interpretación correcta y adecuada es lo que el autor original, humana y divina, quiere comunicar a su audiencia. Hoy en día uno puede ir a cualquier universidad y tomar un curso de literatura en español. Puede leer una novela, por ejemplo, titulada como 100 años de soledad. Y hoy en día uno puede ir a escuchar varios profesores en diferentes universidades dando sus opiniones sobre qué quiso decir 100 años de soledad. Pero quiero decirles que realmente hay una sola interpretación de 100 años de soledad. ¿Qué quiso decir los personajes, el trama, los temas? Y eso es el Gabriel Márquez, ¿cierto? Él es el único que puede decirnos qué quiso decir con 100 años de soledad. Es la única legítima. Y así también es con la Biblia. Y para mí eso es muy importante. Porque a veces nosotros escuchamos una prédica y pensamos, Señor, ¿realmente eso es lo que tú quiso decir? ¿Y con qué estándar podamos medir y evaluar si es legítimo o no la interpretación? Bueno, tenemos uno. Es lo que Moisés quiso decir, o David, o Juan, o Pedro, o Pablo. Lo que los autores originales quiso decir en su contexto, bajo inspiración del Espíritu Santo, es la única interpretación válida. Y siempre tenemos que ajustar toda mi manera de leer el texto a la luz de esa realidad y evaluar. Eso puede tener múltiples aplicaciones. Pero cuando se trata de interpretar y sacar lo que es el mensaje, tenemos que entender lo que el autor quiso decir. Y eso es lo que Pedro está enfatizando. Nuevamente, el mensaje profético no está abierto a la libre interpretación de nadie. Si no hay un autor humano, un profeta, que está hablando por parte de Dios, impulsado por el Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos en la Escritura. El arte, tengo que hacer mi nota aquí, el arte de los libros, tanto los géneros de literatura empleados, como estructura de presentación, ese arreglo que han hecho temáticamente, es evidencia de esa inspiración y no la descalificación de ella. Okay, si estás ahí escuchándome y sientes un poquito conmovido, yo me alegro que sientes conmovido. Okay, pero hay que reconocer la naturaleza del texto bíblico que tenemos. Okay? Y mi argumento es que el arte, la habilidad, la creatividad, la destreza de las obras literarias es parte del mensaje y es parte que también está inspirada. Más que contenido de las palabras en sí, la manera que lo comunican también es parte del mensaje. Y eso hay que reconocer cuando vamos a entender la literatura profética. ¿Okay? El Espíritu Santo les inspiró utilizando los propios dones, habilidades, personalidad, cultura y cosmovisión del profeta, pero a la vez protegiendo tanto el contenido de sus palabras como la manera en que fueron expresadas, para que el mensaje de Dios se mantuviera verdadero y sin error. Es importante notar que en cuanto a los profetas, el mensaje que comunicaron era de Dios y no de ellos, porque el profeta, sobre todo, es el vocero de Dios a nosotros. Muchas gracias.
En el próximo video vamos a seguir analizando un poquito cómo están organizados los libros que tenemos en el Antiguo Testamento.